sabemos, las convulsiones, y he repetido previamente, tienen una duración muy entrecortada, que aunque parece que fuesen una eternidad, realmente habitualmente las convulsiones no llegan ni al minuto de duración y la inmensa mayoría ni siquiera a los 3 minutos. Pero se podrán preguntar cuándo debemos de pedir ayuda o cuándo un epiléptico conocido debe consultar porque ha tenido ciertas características en las convulsiones. Algunas de las circunstancias en las cuales es recomendable pedir o acudir a una atención médica es cuando es el primer episodio y es una persona que no se conoce que tenga convulsiones, cuando tenga varias convulsiones agrupadas en muy poco tiempo o en menos de 24 más de 2, o entre ellas no haya una recuperación adecuada del nivel de conciencia, es fundamental pedir atención sanitaria. Y otra de las características que debe tener una convulsión es que si esta persona ha sufrido un traumatismo, un golpe en la cabeza, o por ejemplo está embarazada o es una persona que tiene muchas enfermedades, pues siempre es recomendable pedir o acudir a un centro médico para evaluación. Y la última es si la persona tras la convulsión o justo antes tiene dolor de cabeza, fiebre o vómitos, porque son signos de alarma de que posiblemente existe otra circunstancia además de la convulsión que está pudiendo generarla. Son muchas cosas de sentido común, pero habitualmente en el momento agudo nos olvidamos, pero algunas características como las que mencioné previamente, pues sí sería recomendable una evaluación médica en las circunstancias que correspondan.